Mis hermanos, ¿cómo están? Buenas. Eh, Qué bueno que podemos estar de nuevo en la casa de Dios, ¿cierto? Voy a quitar ese. Entonces, hermanos, vamos a seguir con el estudio que yo tratando hace tiempos ya, pero estamos llegando a los finales, ¿cierto? Estamos rondeando las últimas curvas. Y hoy el estudio es sobre los hijos. De pronto uno puede decir, bueno, entonces, ¿por qué hablamos de los hijos cuando, como doctrina de la iglesia, ¿cierto? De pronto en tiempos pasados uno no había necesidad de hablar de algunos temas como esos, no tanto. Pero hoy día es necesario que tenemos una claridad sobre lo que creemos sobre los hijos. Antes de, de vamos a hacer un repaso de lo que hablamos en el último estudio, que era que creemos que el modelo exclusivo de Dios es la unión de un hombre y una mujer en un compromiso de pacto para una vida de santidad y fidelidad. El matrimonio no solo ilustra la unión entre Cristo y la iglesia, sino también nos da la estructura para el compañerismo íntimo y procreativo, como también el fundamento para la familia y aún el fundamento para la sociedad, ¿cierto? La familia, el matrimonio es el centro de este patrón para la sociedad. Y eso es lo que la escritura nos enseña. Sabemos que en el mundo en que vivimos, uno aún puede ser demandado por decir lo que acabé de decir, pero no podemos hablar nada diferente a lo que dice la escritura, ¿cierto? Y creemos lo que dice la escritura. El matrimonio es diseñado por Dios. Él es el arquitecto, Él es el que diseñó el matrimonio y es entre un hombre y una mujer. Dios es el que hizo ese diseño. No está en la sociedad no diseña el matrimonio. Es Dios que lo diseña y lo que diseñó. Y Él no ha cambiado nada el diseño aún en el año en que vivimos, ¿cierto? En los tiempos que vivimos. Es para compañerismo mutuo. Es para placer sexual. No hablo mucho de eso, pero es para eso, hermanos. Debe ser en el matrimonio la relación entre pareja. Es para procreación. Dios diseñó el matrimonio con este propósito y nos dice esto en Génesis. Es una reflexión del amor de Dios hacia al hombre. Es para la glorificación de Él, de Dios. Nuestros matrimonios deben glorificar a Dios. Ilustra la unión entre Cristo y la iglesia. Es permanente. Como creyentes, el matrimonio debe ser tomado como algo permanente. Es la voluntad de Dios. Sabemos que no siempre funciona así, pero el plan nuestro nunca debe ser una salida, ¿cierto? Por un divorcio. No, esta no es la voluntad
de Dios. Debe ser fidelidad en el matrimonio. El matrimonio solo para pasión, gratificación personal, aún solo para la procreación de hijos, no va a durar o tener el éxito diseñado por Dios. Sabemos que hay matrimonios solamente porque el hombre quiere procrearse, ¿cierto? Hay matrimonios que solamente es para placer, para gratificación personal. Pero el matrimonio sobre esta base, aunque son bases por lo cual Dios, o son cosas por lo cual Dios diseñó el matrimonio, si esta es la única razón por lo cual estamos en un matrimonio, no vamos a tener el éxito por lo cual Dios diseñó el matrimonio. Hoy entonces vamos a hablar de los hijos. Y antes que hablar, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que hoy hemos podido recordarle a Él de nuevo por su obra redentora en la cruz del Calvario. Padre, para salvarnos, para hacernos nuevas criaturas en Él. Padre, queremos en esta mañana pedir de nuevo de la dirección tuya, la dirección del Espíritu Santo. Y Padre, también queremos rogarte por las personas que nos acompañan, que de pronto todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso de Él. Amén. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué creemos sobre los hijos? Creemos que los hijos, desde el momento de la concepción, son bendición y herencia de Dios, y que los padres tienen la responsabilidad de mostrar y enseñar los principios de Dios para sus vidas. Creemos que los hijos, desde la concepción, son bendición y herencia de Dios. Vamos a leer unos versículos en Salmo 127 y versículos 3 y 5 nos dice lo siguiente: aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién está diciendo eso? Dios, por medio de David, ¿cierto? O Salomón, creo. Aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con él, cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Capítulo 39, versículo 13 a 18 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formados,
sin falta uno de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeró, en número, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y Efesios capítulo 6 y versículo 3 nos dice, versículos 1 al 3, dice, momentico, versículo 4 debe ser, perdón. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vivimos en un mundo de cambios, ¿cierto? Todo cambia, no hay nada fijo hoy día. Todas las cosas, los pensamientos, las leyes, todo puede cambiar de un día a otro, ¿cierto? Y vivimos en este mundo donde no hay leyes sagradas, no hay nada que porque siempre lo hemos hecho, es así, ¿cierto? Todo puede cambiar en cualquier momento. La revolución sexual ha traído con ella cambios dramáticos en la moralidad de nuestra sociedad y los valores sobre la vida humana, ¿cierto? Han cambiado tantas cosas la revolución sexual. Lo que era considerado como sagrada ya no lo es. La santidad del matrimonio y el respeto de la santidad de la vida han sido afectados por la revolución sexual. Aún la iglesia cristiana ha sido afectada por estos nuevos valores que no vienen de Dios, sino del mundo, ¿cierto? Como dice en 1 de Juan 2:16, ¿cierto? Esas cosas vienen del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos de los ojos, todas esas cosas han afectado nuestras vidas hasta la iglesia del Señor. Creemos entonces que desde la concepción empieza la vida del embrión, desde el momento de la concepción. Dios, hablando con Jeremías, le decía que desde antes que le fue formado en el vientre, lo conoció. En Jeremías capítulo 1, versículo 10 creo que es. Dios lo conoció antes, cuando estaba ahí en el vientre de su madre. En Salmo 139:6, donde leímos ahora, dice David, dice, mi embrión vieron tus ojos. Él vio, él dice, ¿cierto? Hablándonos de la vida del embrión, que Dios lo había visto a él, siendo un embrión, una cosa que nosotros con nuestros ojos humanos necesita un microscopio para ver, algo tan chiquitico. Pero Dios con sus propios ojos ha visto. En Efesios capítulo 1, 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Él nos conoció, Él sabía de nosotros. Hemos estado en su mente desde antes de la fundación del mundo.
Son cosas tremendas cuando pensamos en eso, ¿cierto? Que nosotros no somos unos aparecidos, por decir así. Desde antes de la fundación del mundo, el Dios de los cielos nos ha conocido y ha tenido un plan para nuestras vidas. ¿Y cuál es el plan que Él ha tenido? Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el plan de Dios. Esta es la visión que Dios tiene para cada persona, cada embrión, cada creación que Él ha creado. Dios ha conocido a cada ser desde antes de ser embrión. Tremendo, ¿cierto? Bueno, yo en mi juventud tenía un deseo de casarme un día. Y yo les aseguro que yo no sabía quién iba a ser mi esposa. Hasta que un día nos cruzamos caminos, ¿cierto? Pero Dios sabía antes. Yo tenía un deseo, no sé de cuántos años tenía cuando empecé a pensar en de pronto tener hijos, pero yo no sabía nada de cómo iban a ser mis hijos, nada de eso, pero Dios sí, ¿cierto? Hay personas aquí en esta mañana que no están casados y de pronto tienen sus ojos en un lado, pero usted no sabe nada de lo que, pero Dios sí. Y necesitamos estar confiando, teniendo nuestra visión en el plan de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Porque Él sabe, aún en este momento, quién es el esposo que Él me va a dar o la esposa que me va a dar. Aún los hijos que voy a tener, todo esto Él sabe. Si Dios nos conoce antes de la fundación del mundo y el embrión es un ser viviente, significa que como creyentes el aborto no debe ser considerado como algo legítimo para el matrimonio, para la familia. Tristemente vivimos en tiempos donde el aborto ha vuelto un ganador de votos, ¿cierto? Algo me impactó en esos días. La semana pasada creo que fue, el 20 de enero. El presidente electo de los Estados Unidos puso su mano sobre la Biblia y hizo su juramento sobre una Biblia grandote de como 4 pulgadas, 10 centímetros de grosor. Puso su mano sobre esta Biblia y a las 3 horas, 2 horas, 3, 4 horas, estaba firmando documentos en contra de la Biblia, la palabra de Dios que él había acabado de jurar sobre ella. Qué tan triste, ¿cierto? Nosotros como creyentes necesitamos tomar la palabra de Dios en serio por cómo es. Y nosotros no podamos ver el aborto como una práctica que debe ser algo del creyente. No estoy hablando del mundo. El mundo piensa lo que quiere. Pero nosotros como iglesia, como cristianos, deben pensar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que el mundo dice. Aún de pronto estoy hablando hoy de personas que han tenido un aborto en su vida pasada. Y quiero ser sensitivo a esas personas, pero
también quiero decirles que si usted lleva esto al Señor Jesucristo, Él te perdona. Dios es el dador de vida y Él es el único que tiene derecho sobre nuestras vidas. Cuando el hombre aparta de Dios, la santidad y el respeto de la vida tienen menos valor para él. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros apartamos de Dios, no importa, ¿cierto? Si matan a uno o que matamos a uno. Porque hemos dejado apartado de Dios. Y entonces la santidad de Dios y el respeto de la vida no tiene valor entre nosotros. No solo el voto. Notamos que hoy día está, bueno, ya el voto ya es como casi en todo el mundo como algo legal en casi todos los países. Pero ahora están empezando a discutir otras leyes, otros pensamientos sobre la eutanasia. El hecho que podamos quitar la vida de una persona, puede decidir cuándo va a morir en una manera digna, según ellos, ¿cierto? Los promotores de este argumento. Estas prácticas afrentan la soberanía y la providencia de Dios, hermanos, y otras cosas más. Entonces no debemos estar considerando estas como opciones para mi vida. En continuación, vamos a pensar en los hijos. Los hijos que tenemos, decimos que son bendición y herencia de Dios y que nosotros como padres, los que son padres y los que un día desean ser padres, hay una responsabilidad en tener hijos, según la palabra de Dios. Es demostrar y enseñarles los principios de Dios para sus vidas. Los hijos para los creyentes deben ser bendición de Dios. Nuestros hijos son bendición de Dios para el creyente. Escuchamos muchos padres que no expresan bendición de Dios por sus hijos. Hablan cosas feas a sus hijos, ¿cierto? Pero el creyente no debe menospreciar la existencia de su hijo. Como padres tenemos la responsabilidad de levantar a nuestros hijos en el temor y disciplina de Dios, del Señor. Nuestros hijos son dados a nosotros por Dios, son herencia del Señor. Eso significa que no son nuestros en sí. Él nos entregaba a estos hijos para que nosotros los levantemos en el temor de Él. Dios nos ha entregado para administrar sus vidas como buenos administradores. Los que tienen hijos pueden decir que han sido buenos administradores de las vidas de sus hijos. Muchas veces pensamos en otras cosas, en nuestros negocios, en otras cosas de ser buenos administradores, pero pensamos que mis hijos me han sido dados para que yo administre las vidas de ellos.
Es como algo más serio, ¿cierto? Cuando pensamos así. En Salmos 127:3 leímos, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de qué? Estima, de respeto, de valor, de dignidad. Estos nuestros hijos, Dios nos los ha dado para que sean de grande estima. Herencias son de Jehová. Entonces hay que instruir a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Tristemente, yo he escuchado en mi vida muchos padres que han dicho, es que yo no voy a obligar a mis hijos. Yo quiero que ellos lleguen a conocer a Cristo a su tiempo y no que me sigan a mí. Parece muy bonito, hermanos, pero no carece de nada de verdad. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Y conozco tantos padres, personas con que han, ¿cómo se llama? Contemporáneos míos en Australia. Y que esta era la filosofía de los años 80. Y hermanos, tristemente, la mayoría de estos padres, sus hijos, no están siguiendo al Señor. Y esto es triste cuando pensamos en estas cosas. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces padres temen de inculcar ira en sus hijos por predicar, por estar hablando de la palabra de Dios toda hora con ellos. Pero no está diciendo esto acá. Dice que nosotros tenemos que criarlos. Criarlos, tenemos que enseñarlos, entrenarlos. La palabra criar significa acariciar o entrenar. Y acariciar tiene el sentido de amar, ¿cierto? ¿Cierto? De amarlos, de mostrarles el amor. Y tristemente en muchas familias, aún cristianos, no hay caricias entre los padres y hijos. Los hijos no sienten el amor de los padres. Muchas veces los hijos sienten que son una molestia a sus padres, un obstáculo en las vidas de sus padres. Pero la idea de criar habla de amor y disciplina. Recuerda que hablamos en estos días de disciplina, no solamente es castigar, ¿cierto? Muchas personas confunden, aunque la disciplina habla de castigar también, pero la palabra es más amplia de solamente castigar. Es enseñar, instruir. Provocar a ira a nuestros hijos es una falta de amor, ¿cierto? Hay que disciplinar a los hijos cuando sea necesario. Y pongo ahí la palabra sea necesaria, hermano, porque es la disciplina o el castigo no debe ser una cosa que es la primera cosa que hace en la corrección de los hijos. Hay padres que solamente utilizan el pau toda hora, ¿cierto? Todo es pau. Cuando el pau es necesario, pero solamente a su tiempo, ¿cierto? Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo
a su hijo, ¿qué? Yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque dicen que si usted castiga a su hijo, usted no está amándole, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos dice el contrario. Nos dice que si usted no castiga con su hijo cuando es necesario, usted no está amando a sus hijos. Los psicólogos y filósofos pueden decir al contrario, pero la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos dice al contrario. Dice, más el que lo ama, el que ama a su hijo, cuando empieza a disciplinar a su hijo, a corregir su hijo desde temprano. Hermano, no tiene que, yo recuerdo cuando nuestros hijos eran chiquiticos y la filosofía era que no podía disciplinar a sus hijos, corregir sus hijos hasta que tenían como 2 años, algo así. Hermanos, esa es mentira. Sus hijos entienden más antes de a los 2 días de haber nacido, ¿cierto? Empiezan a mostrar quién es patrón en la casa, ¿cierto? Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, esas son tan importantes, esas palabras del Señor para los padres. Hay padres que destruyen o intentan a destruir las personalidades de sus hijos. Cada uno de sus hijos es dado por ¿quién? ¿Quién los creó? ¿Quién puso en ellos esta personalidad particular que cada uno de ellos tiene? Dios. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de la personalidad de ellos. Cada niño es diferente, ¿cierto? Cada uno es diferente. Pero muchas personas, y aún hermanos, en países comunistas que cogen los niños desde chiquiticos para meter en la cabeza de ellos sus filosofías, todo esto es diseñado para quitar de ellos la personalidad que hay en ellos. Es para controlarlos a ellos, a pensar, a actuar conforme a lo que la filosofía de esos países. ¿Cierto? Y hermanos, tenemos que permitir que Dios nos dé sabiduría para utilizar estas personalidades. ¿Para qué? ¿Para pecado? Para la honra y la gloria del Señor. ¿Cierto? Y hermanos, y esto es lo que está diciendo este versículo. No se apresure tu alma, esa parte, esa personalidad de su hijo. Nosotros necesitamos entrenar, guiar, direccionar esas personalidades para la honra y la gloria del Señor. Recuerden, padres, que un día tenemos que dar cuenta a Dios por nuestros hijos. ¿Usted sabía eso? Muchas veces pensamos, no, en el pecado, en esto y en aquello. Pero hermanos, aún nuestros hijos, ¿cómo hemos administrado las vidas de nuestros hijos? Tiene que ver con lo que el Señor va, o lo que tenemos que dar cuenta con el Señor. Tenemos en 2 Corintios
5:10, donde dice que todas nuestras obras serán como dice, nuestras obras serán, tenemos que poner nuestras obras delante del Señor, ¿cierto? Y tenemos en los evangelios la parábola de los talentos, ¿cierto? Y a uno, ¿qué hizo él? Uno guardó su talento, ¿dónde? En la tierra, no hizo nada con él. Y hermanos, tristemente muchas veces nosotros enterramos nuestros hijos en la tierra, no queriendo saber nada de ellos, cuando un día tenemos que dar cuenta al Señor por lo que hemos hecho con ellos. Ejemplos bíblicos de errores que podemos cometer como padres. Y solamente tengo unos. Y tenemos la historia del rey David. Y tristemente, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, no fue el mejor padre de todos los padres. Y dice, y su padre, hablando de, se me fue el nombre de él. No es Absalón. Amón. Y dice, no es Amnón. Es el que quería quitar la Adonías, esto es, Adonías. Imagínense, Absalón, sabemos la historia de él, Adonías. Y dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Y por qué? El tipo era bastante bonito, ¿sí? Era de muy hermoso parecer. Y un tipo, ¿cierto? Un tipo era. Pero David nunca le dijo, ¿por qué haces así? David no lo corrigió. Lo dejó a él haciendo todo lo que él quería hacer. Se acostumbró a eso en su vida. También en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, tenemos la historia de Elí. Y dice, y le mostraré, a Dios hablando con Samuel, dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía el pecado, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué? Él no los ha estorbado. Elí no les enseñaba límites, hermanos, ni el temor de Dios. Y él era el sacerdote. Y ellos eran los que ayudaban en el templo. Pero él no los sostuvo. 2 Samuel 14 y 1b dice, hablando de Absalón, el corazón del rey se inclinaba por Absalón. El otro, David no lo corrió. A este Dios lo tenía por favorito. El favoritismo a un hijo por encima de otros. Son errores que nosotros podemos hacer y hacemos con nuestros hijos. Isaac y Rebeca es un buen ejemplo. Uno favoreció a Esaú y el otro favoreció a Jacob. Y sabemos la historia ahí, ¿cierto? Y no solamente esto, Jacob, el ejemplo de Jacob suplentor, ¿cierto? Él engañaba a todo el mundo. Y cuando sus hijos, ¿qué hicieron ellos? Engañaban. ¿Cierto? Hay varias historias de ellos engañando a la gente.
y aún engañaron a su propio padre y vendiendo su mano a los egipcios, ¿cierto? Hay que temer a Dios, hermanos, padres, los que están pensando en ser padres, hay que temer a Dios. Proverbios 1:7 dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? La sabiduría viene en creerle a Dios. Cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, hay que orar por nuestros hijos, orar sin cesar, son principios de las escrituras. Samuel pensaba o decir, creía que era pecado no orar por su pueblo. Hay que instruirlos, educarlos en el temor de Dios. Hay que desarrollar sus personalidades, esas personalidades que Dios les ha dado. Tenemos que desarrollarlos. Hay que castigarlos cuando sea necesario. Hay que amarlos haciendo todo lo anterior. ¿Sí? Hay que amarlos haciendo todo lo anterior. Recuerden, padres, que un día hay que dar cuenta a Dios por cómo levantamos a nuestros hijos. Y hay una sola oportunidad. Ese hermano para mí, bueno, ya los hijos míos son grandes, ya tuve mi oportunidad y sus vidas tienen que mostrar que los enseñé. Pero hermanos, pensando en esa parte, hay una sola oportunidad de levantar a nuestros hijos bien. ¿Cómo es? Usted no tiene, oiga, me pasé 3 años y equivocado. No, yo tengo que cambiar aquí y tengo que empezar. Hermanos, ya lo que usted hizo allá atrás ya está hecho. Si usted equivocó allá, usted ya dejó las bases y ya. Tenemos una sola oportunidad, levantarnos hijos en el temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Hay miles de libros en las librerías diciéndonos cómo debemos levantar nuestros hijos. Y muchos de ellos en 2 o 3 años cambian su filosofía. Pero hermanos, la palabra de Dios no cambia. Y usted tiene una sola oportunidad de levantar su hijo con bien. ¿Cómo es? No hay tiempo de prueba, no hay nada de esto. Es solamente una oportunidad. Quiero terminar. Yo creo que este personaje es el favorito mío de las Escrituras. Tenemos un varón de ese nombre aquí, ¿cierto? Y esperamos que él pueda ser ese hombre. Me impacta a Josué. Dice él en ese versículo tan conocido: si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien si veis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amareos en cuya tierra habitáis. Pero él dice estas palabras famosas: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted sabe lo que es tan significante de esta última frase de Josué. A los 15 versículos de este versículo 15, Josué había muerto a los 110 años. Él estaba para morirse. Él estaba ahí con su pie en la tumba. Y él dijo: yo y mi casa, ¿qué?
si veremos al Señor. Me cuenta que él tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos por lo menos, y es posible que tenía bisnietos. ¿Sí? ¿Verdad o no? Él no hablaba por sí mismo. Es fácil nosotros con un bebé en los brazos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero hermanos, cuando usted tiene los hijos aquí más grandes que usted, como es la costumbre hoy día, y decir, yo y mi casa serviremos al Señor, ese es otro cuento. ¿Cierto que sí? Parece que Josué dejó un legado. ¿Legado? ¿Cierto? Y él tranquilamente antes de morir dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque vivimos en tiempos peligrosos. Y yo creo, hermano, vamos a empezar a ver una maldad sobre esta tierra que nunca hemos visto. Y no soy profeta. Yo creo que estamos esperando la venida del Señor. Hoy nuestra meditación era la venida del Señor. Y hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana y queremos encomendarnos dándote gracias, Padre, por tu palabra. Padre, por la palabra que es una guía a nuestros pies. Y Padre, hay sabiduría en seguirles a ellos. Padre, ayúdanos para que podamos ser esos padres que levanten a nuestros hijos en el temor de Dios. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano.